quiero resaltar su significación en la UNED. Hace poco se le impuso la insignia del centro y pone de manifiesto los muchos años que lleva con nosotros y la gran labor que siempre desarrolla como tutor, aparte de su trabajo personal. La UNED, como no es menos, y este centro siempre preocupado por todas las actividades culturales, quería en absoluto rehuir el apoyar esta actividad de Antonio. Yo creo que de todo punto sus trabajos son reconocidos, el que en la comunidad en la que él desarrolla parte de su actividad, además estuviera a su lado en este momento, creo que era importante. Felicitarlo como siempre de antemano por su trabajo, siempre excepcionales, y sin más darle la palabra a don Juan José Iborra, su director del centro, que hará una breve introducción al mismo. Señor director, compañeros, amigos, bueno, lo de breve es un eufemismo, ¿no? Después de... pero bueno, intentaré ser breve. Ya Herbert McLuhan señaló que la mano que escribió una página construyó una ciudad. Bien, aquí tenemos a un cerebro y a una mano que ha escrito ya bastantes páginas, creo que ha hecho también bastante por la ciudad. Antonio Torremocha Silva es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Málaga y doctor en Historia por la UNED. Es profesor tutor de la UNED, ha sido director del Museo Municipal de Algeciras de 1995 a 2007, también de la revista Caetaria, es miembro de 8 fundaciones, institutos y grupos de investigación, ha sido coordinador de 5 congresos científicos, asesor comisario de 3 exposiciones, ha participado en total de 67 congresos, ha dirigido 15 intervenciones arqueológicas y participado en 25 excavaciones. Ha publicado 16 libros y un centenar de artículos en revistas de carácter científico, además de 3 libros de relatos de narrativa histórica. Como ven, me centro solo en números. Quizá ya esto de convivir tanto con estadísticos, pues parece que de alguna forma vea uno que la objetividad del número y la objetividad de la cifra está mínima. Pues bien, Antonio Torremocha presenta hoy un libro que es Monumentos y Edificios Históricos de Algeciras. Desde la introducción del libro, el autor realiza una declaración de intenciones y comienza especificando el interés que en los últimos años se está observando en nuestra ciudad por conocer el pasado reciente de la misma. Este interés se ha visto acrecentado en los últimos tiempos, sobre todo también por la creación de una serie de páginas y grupos que han salido en la red de redes. Y cito ya textualmente las palabras preliminares del profesor Torremocha. Al resurgir de este afán por recuperar la memoria de aquellos que nos precedieron en el solar de esta antigua y noble ciudad, de sus viejos y emblemáticos edificios, muchos de ellos ya desaparecidos, y de los monumentos que aún se conservan en la trama urbana, han colaborado en la publicación de libros sobre nuestras tradiciones y nuestra historia, algunos de ellos enriquecidos con numerosas fotografías de calles, edificios, eventos destacados, personajes célebres, fiestas, etc. Y también, y quizás de una manera que hace tan solo una decena de años hubiera parecido inimaginable, la red de Internet, por donde circulan miles de fotografías antiguas de Algeciras y comentarios sobre las mismas realizados por especialistas, coleccionistas o simples aficionados, pero en muchas ocasiones por personas interesadas en los temas que por su edad o por sus antiguas dedicaciones u oficios muestran, de alguna manera, vivieron en primera persona y conocieron los episodios o escenas que muestran las viejas imágenes rescatadas del olvido y colgadas en la red. Con su capacidad expansiva y democratizadora de las ideas y de las imágenes, Internet ha permitido que un patrimonio que antes era accesible solamente a unos cuantos estudiosos, coleccionistas o aficionados, hoy se halla al alcance de todo aquel que se interese por la rica historia de la ciudad en la que ha nacido y reside. Creo que aquí también hay muchos asistentes que nos hemos sentido atrapados en estos últimos tiempos por estas sugerentes y seductoras, por estos sugerentes y seductores y los de Ariadna.
Pues bien, además de estas redes, el profesor Torremocha lo que hace en este libro, de alguna forma, es continuar obras anteriores como Algeciras antiguas en imágenes, publicada en 2007, compuesto por un corpus de 327 fotografías. En esta presente, que hoy ve la luz, se realiza un análisis de 77 monumentos de la ciudad que viene ampliado por 474 fotos. Lo más importante desde mi punto de vista es el estudio tremendamente documentado que se realiza de todos estos edificios a partir de una labor realizada en archivos, una labor de investigación en obras historiográficas y, lo más curioso también, obras que tienen que ver con reseñas en la prensa de la época. De alguna forma se van a unir en este libro el valor de la historia y el valor de la intrahistoria. Esa intrahistoria que en muchos casos está en esas prensas, en esas reseñas periodísticas que pueden ayudar a hacernos ver qué es lo que hay detrás de todos esos edificios que a fuerza de verlos todos los días terminan por ser invisibles para nosotros. La estructura del libro es una estructura muy clara, se divide en dos partes. La primera parte son edificios y monumentos conservados, entre ellos, de forma también muy eufemística, no se señala el estado de conservación de los mismos, pero existen y están conservados. Comienza este estudio con las factorías de salazón de pescado romanas de la calle San Nicolás, que tienen los asentamientos romanos y bizantinos, algunos hasta el siglo VII después de Cristo, los hornos romanos del Rinconcillo, las ruinas de Caetaria, la puerta de Gibraltar o del Ponsario, la antigua puerta Osario de Algeciras. Algeciras también tuvo una puerta Osario, la torre del Arroyo del Lobo, la torre del Fraile, la Villa de Europa, la iglesia de La Palma, el fuerte de la Isla Verde, de Juan de Sobreville. Y a este respecto sí que me gustaría hacerles una breve alusión de el valor que tuvo la Isla Verde desde la propia configuración de la ciudad por el Marqués de Berbún a principios del siglo XVIII. Así se expresa, recoge el profesor Torremocha en el informe que eleva ante el rey el Marqués de Berbún en 1726, que, cito textualmente, del islote de que he hecho mención, que hace cabeza al puerto, siendo este el que se había de fortificar primero, porque defiende los frentes de las dos Algeciras a la parte del mar, y asegura todo su puerto, además de apartar de él y de las costas vecinas los navíos enemigos. Como vemos, aquí en la Isla Verde está el origen militar de la nueva Algeciras, el origen militar de las Algeciras dieciochescas, y todavía, como ese guiño a la Algeciras medieval, todavía el Marqués de Berbún habla con ese famoso dual de las Algeciras, que hoy ya se ha perdido ese concepto de dualidad. Otros edificios son el Fuerte del Tolmo, el Fuerte de San García, Torre Almirante, el Hospital de la Caridad, donde realiza también unas interesantes reflexiones sobre los orígenes de la Hermandad de la Caridad, que fue fundada en 1748, en principio por 188 individuos, la Capilla Aneja de San Antón, la Capilla del Cristo de la Alameda o el Acueducto de los Arcos. Ese acueducto que todos tenemos en nuestra memoria colectiva como algecireños o como ciudadanos de aquí. Curiosamente, una de las cosas que tiene la historia y sobre todo las fotografías añejas en blanco y negro es que, ya lo decía Manrique, idealizamos el pasado, creemos que el pasado siempre fue mejor, creemos que una fotografía en blanco y negro, por aquello de que los colores están de alguna forma matizados, evoca una realidad mucho más sugerente. Y cuando vemos las fotos antiguas de los arcos y del río, imaginamos esas lavanderas con esas sábanas tendidas y oreadas al sol, un río limpio, cristalino, que hacía honor al nombre árabe. Pues fíjense ustedes, en 1763, se señala aquí en el libro, se especifica el estado que tenía el río y se especifica que las aguas bajan llenas de corteza de jabón y turbias por el paso de los ganados en el velo.
Luego, esa realidad bucólica del río intacto, prístino, estamos hablando de 1763, pues ya estaba bastante cerca, de alguna forma ya próxima a la contaminación, que luego lo convirtió, como Lorelli señaló, en la cloaca central de la ciudad. Otros edificios son el Hospital Militar, la Plaza Alta, la Comandancia de Ingenieros. Realiza un capítulo espléndido sobre la relación completa de los molinos heleneros del río de la Miel, que en el siglo XIX se podían documentar hasta 12 molinos, algunos siguen en pie, en deplorable estado, como el del Águila, otros se mantienen en ejercicio, como el de Escalona, otros de los que prácticamente quedan los nombres, como el molino del Cachorro, el de los Tomates, el del Trueno, el de San Cayetano, San Bernardo, San José, San Martín, la Abundancia, que curiosamente a pesar del nombre era el más pequeño, era el que menos harina molía, o el de la Molinilla. El de la Molinilla, yo no tenía ni idea de la existencia del molino de la Molinilla, y además sobre el molino de la Molinilla luego se edificaría el espacio fabril más importante de trabajo de molienda, como es la fábrica de harina de los Andes, ¿no? Como luego veremos. Otros espacios son la plaza y la iglesia de San Isidro, los dos faros, el faro de la Isla Verde y el de Punta Carnero, los dos curiosamente construidos el mismo año, en 1864, muy diferentes. De siempre yo había relacionado también el faro de Punta Carnero con el faro de Chipiona, y ahora ya pues leyendo el libro del profesor Torremocha pues confirma todas esas sospechas que uno tenía, ¿no? O la estación del ferrocarril. Tampoco me voy a negar a leerles un pequeño fragmento de una crónica del diario, del periódico El Liberal, del 6 de octubre de 1890, donde se reseña la inauguración, el hecho de la inauguración de la estación y sobre todo el viaje. Es tremendamente curiosa por lo que respecta a la evolución que podemos ver. La estación, adornada con exquisito gusto, se halla situada al sur de Algeciras, en una gran explanada de encantadora perspectiva. A las 9:30, con un numeroso acompañamiento oficial, llegó el obispo de Gibraltar, bendiciendo el acto y a continuación la locomotora. A las 10:15 púsose en marcha el tren. Más de 7.000 personas, que siempre se ha utilizado la hipérbole en periodismo, dudo que un tercio, o igual sí, un tercio de la población local estuviera en la inauguración de una estación de ferrocarril, no se hacía todos los días. Pero vamos, más de 7.000 personas que presenciaban el acto, aquí sí que hay hipérboles obviamente, prorrumpieron en delirantes exclamaciones de alegría, saludando el paso del tren con multitud de pañuelos y sombreros. La música toca aires nacionales. El tren, a gran velocidad, pasa sin detenerse por las estaciones de los barrios y San Roque. Todo el vecindario presencia la rápida marcha del tren, prorrumpiendo a su paso en vítores y aclamaciones. Paró en la estación de Castellar para que tomase agua la máquina. El tren inaugural iba compuesto de 8 coches de primera y segunda, aquellos de gran lujo y estos excelentes y muy espaciosos. Los coches de tercera son mucho más cómodos que los que se emplean en las líneas españolas. Es un poquito de publicidad al final, tampoco es. Pues bien, otros edificios reseñados son la Casa Consistorial de la primitiva Gala Imperial, o el Convento, y creo que también merece la pena que nos detengamos en el Hotel Reina Cristina. La reseña que se toma en el libro de la inauguración creo que tampoco tiene desperdicio. Es una reseña sacada del diario de sesiones de la famosa Conferencia Internacional de Marruecos, que tuvo lugar entre finales de diciembre de 1905 y la primavera de 1906. Pues bien, en ese diario de sesiones se especifica, se realiza la siguiente referencia al hotel. Allí se levanta el soberbio Hotel María Cristina, el mejor y más caro de España, donde el más modesto hospedaje cuesta 1 libra esterlina, con su precioso parque, su confort puramente británico, sus espléndidas vistas a la bahía de Algeciras y al Estrecho, sus carreteras que semejan a Alameda, lugar hoy tan de moda
como las estaciones invernales de Egipto, y tan solicitado en este tiempo por la aristocracia inglesa, que en pocos años ha sido preciso construir otro edificio igual al primitivo, y aún hoy se proyecta levantar uno nuevo de análogas dimensiones para el próximo invierno. Esta referencia al Egipto colonial, casi de Agatha Christie, vamos, ¿no? Ese pago en libras esterlinas, por supuesto, teniendo en cuenta que todavía en Madrid no está inaugurado ni el Palace ni el Ritz. Esto debió ser efectivamente un acontecimiento verdaderamente importante. Hoteles como este no es que no los hubiera en la zona, ni en la región, ni en el Estado, ni en las comunidades autónomas. Prácticamente no había otro. Prefiero seguir un poco con el Cristina. Me encanta también, es relativamente conocido, pero me encanta uno de los menús que se sirvieron en la conferencia. Por supuesto, si se cobraban libras, los menús había que ponerlos en francés. Un hotel que se apreciaba en aquella época no podía poner la carta en inglés por razones obvias. En ese menú se incluían unos hors d'oeuvre, une omelette au ragnon, un caneton en ave, un filet grillé maître d'hôtel, les pommes nouvelles rissolées y la viande froide a la gelée américaine. Como ven ustedes, absolutamente delicioso. No todo van a ser hermosuras y delicias del hotel. También el profesor Torremocha recoge, yo creo que el hecho más trágico del hotel, como fue el incendio que tuvo lugar el 11 de enero de 1930. Fue un incendio voraz, arrasó absolutamente con todo el hotel, y ahí se recoge una reseña del periódico La Libertad, de su edición del día 12 de enero, donde se especifica perfectamente cómo sucedió aquel hecho que, digo, dejó el hotel prácticamente en su cimiento. El incendio en el suntuoso Hotel Cristina se inició a las 5 de la tarde. Precisamente a esta hora se encontraban en el magnífico edificio más de 200 familias inglesas que se disponían a celebrar una comida y un baile de gala. Apenas descubierto el fuego, que estalló con gran violencia, los empleados del hotel se apresuraron a realizar el salvamento de las personas hospedadas. Las autoridades se personaron en el lugar del siniestro adoptando urgentes resoluciones para combatirlo. Las fuerzas del Regimiento de Extremadura también intervinieron desde los primeros instantes. Ante la carencia de medios para combatir el fuego, las autoridades españolas requirieron el auxilio de las de la Plaza de Gibraltar, y estas, autorizadas por el gobierno inglés, enviaron el servicio de bomberos. A las 11 de la noche, el fuego continúa y la población de Algeciras contempla con profundo dolor los efectos del terrible incendio. La destrucción del Hotel Cristina, hospedaje de jefes de Estado y otros magnates, deja sin empleo a más de 100 familias. Bien, otros edificios son, por ejemplo, el Hotel Anglo-Hispano, que junto con el aledaño Hotel Londres, luego rebautizado como Hotel Término, fueron también los otros hitos, los otros iconos de la hostelería algecireña en esta época de principio de siglo. Fue una etapa especialmente brillante para la ciudad, una de las más brillantes que conoció la ciudad de Algeciras. Dentro del Hotel Anglo hay una reseña también muy curiosa que no conocía, del propio Rubén Darío, que se hospeda allí en 1903, y es muy interesante. Cuando se hospeda Rubén Darío, que entonces era no el poeta más importante de las letras españolas, era el hombre más influyente de la literatura española y de la literatura hablada en español. O sea, en aquella época Rubén Darío era un personaje el hombre con más influencia literaria y política que podía haber dentro del ámbito cultural español. Pues bien, se hospeda en el Anglo-Hispano y escribe en una carta lo siguiente: desde que llegué a Algeciras sentí que ya no me encontraba completamente en España. No descendí en la estación, sino a la entrada del muelle, a un paso del Hotel Anglo-Hispano y del Hotel Cristina, dos establecimientos ingleses. En el hotel me encuentro que todo es inglés. En el salón de lectura casi todos los diarios
son de Londres. O sea, esa britanización que sufre la ciudad, o de la que disfruta la ciudad en los primeros años del siglo XX, debió ser tan ostensible que cualquier viajero de fuera, al llegar a la ciudad, vería que esto era totalmente distinto, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista... Hemos visto que en fotografías antiguas, aún en la zona de la Marina, los carteles publicitarios estaban en inglés. Era raro encontrar un cartel en español. Bueno, incluso hasta las cervecerías de la calle Convento anunciaban sus productos en inglés. Luego, para un viajero que viniera de Madrid, debía chocar esa configuración tan británica que tenía la ciudad, no solo desde el punto de vista urbanístico, sino desde el punto de vista social. Bien, este capítulo abre paso a otro, por el que siento especial predilección, que son una serie de reseñas a esa arquitectura inglesa que tanto caracteriza a la ciudad del vecino. Comienza con un análisis de Villasmith, otro de la Villa del Águila, donde se aporta información tremendamente interesante del primer propietario de la Villa del Águila. Este primer propietario era William Goldsby Cole-Werner, y este señor fue el descubridor y valedor de la cueva de la Pileta en 1907, uno de los más importantes padres de los estudios del arte prehistórico en España. Pues vivió en esa mansión donde pasaron también muchas más cosas. También se refiere a la villa de Adolfo Ruggeroni, que era otra de las grandes villas de la Villa Vieja. Fue cónsul de la República Argentina en Algeciras, y en esas villas, la villa de Ruggeroni, se realizaban unas fastuosísimas fiestas de sociedad en aquellas Algeciras del primer tercio del XIX. Fue de las más afectadas por el bombardeo de Jaime I a principios de la Guerra Civil. Si recuerdan, era una villa que tenía un torreón con un chapitel bastante destacado, que sobresalía de la meseta de la Villa Vieja. El propietario mandó ondear, cuando estalló la Guerra Civil, mandó ondear la bandera argentina, y curiosamente esas dos banderas, los dos edificios que manifestaban de forma más ostentosa banderas de enseñas de otros países, pues fueron el consulado británico en el Paso de la Conferencia y el consulado de Argentina en los altos de la Villa Vieja. Los dos fueron los que más sufrieron en los bombardeos del Jaime. También había una leyenda urbana aquí en Algeciras, que el Jaime decía que no acertó ni una y que todas las bombas iban a Pelayo, ¿no? Pues también en otros casos esas bombas salían a donde iban, o casualidad. La casualidad, como saben ustedes, también existe, incluso en los proyectiles. Bien, otros edificios son la Villa de San José, que era la Villa de los Gajeros, la Villa Patricia, que era frontera a la Villa de los Gajeros, que todavía sigue en pie, no sé por cuánto tiempo, y las casas del Paso de la Conferencia. Estudia también el profesor Torremocha la placa de la Conferencia de Algeciras. Hace un análisis también muy interesante sobre la fábrica de harina San Luis, de la familia de los Andrés, construida, como les dije, en el antiguo cao del molino de la Molinilla. Fíjense ustedes que ese molino estaba ya en el cauce bajo del río. O sea, la obra de portar el agua mediante un cao desde el río de la Miel hasta este molino debió ser bastante interesante, cuanto menos. Pues bien, fue una fábrica con una producción muy importante. De hecho, se recoge en el libro una noticia publicada en un periódico de Madrid, el ABC, del 31 de diciembre del año 32, donde la prensa de Madrid especifica que el gremio de transporte ha declarado el boicot a la fábrica de harina de don Antonio Vandrés, y en virtud de tal acuerdo ha resuelto no descargar del vapor Roberto un cargamento de harina, negándose también a cargar en el mismo buque 2.000 sacos de afrecho con destino a Barcelona. Evidentemente, la capacidad de negocio y de relación que tenía esta fábrica de Vandrés en el año 32 debió ser más que considerable. Debió ser. Otro edificio destacado es el del Asilo San José. Se centra sobre todo el profesor Torremocha en la capilla como lugar de bodas no solo de
gran parte de la burguesía de Algeciras, sino de la aristocracia algecireña. No se suele hablar de la aristocracia de Algeciras. Y hubo una aristocracia liderada por la familia de los Larios, de la que luego hablaremos. También quiero decirlo y públicamente aquí, porque sé que Antonio también está bastante concienciado con ello, ilustra el libro con una magnífica imagen de una de las vidrieras de la capilla. Las vidrieras de la capilla son obras de Joan Marredeu, que es un maestro vidriero catalán que trabaja con Gaudí y trabaja con Vilanova. Es uno de los más importantes, es el mejor maestro vidriero modernista español, y las vidrieras están en la capilla. Sería una verdadera pena que por lo menos que esas vidrieras llegaran a perderse. Poseen un valor artístico bastante considerable. Bien, otro edificio al que hace referencia es el edificio de la Ballenera. El edificio de la Ballenera tuvo dos etapas de vida. La primera fue la más interesante, que estuvo llevada por una empresa extranjera, y es curioso ver cómo informa la Junta de Obras del Puerto, cómo informa favorablemente para ubicar esa ballenera en el sitio donde está ubicado. Entonces era pues prácticamente la bocana ya del estrecho. La Junta informa favorablemente basándose en que la implantación de dicha industria ha de ser beneficiosa para los intereses locales y generales, ha de acrecentar el tráfico del puerto, no afectando a la conveniente construcción de este por la distancia a la que se ha de emplazar, circunstancia que aleja todo temor de que los humos u olores que la cocción de las carnes y grasas pudiesen originar llegasen hasta el puerto produciendo molestias. ¿Fiat Lux o no Fiat? ¿Fiat? Pues no se sabe. Bueno, a mí no sé si se me oye o no se me oye, el problema es que no veo, vamos, ¿no? Así que dudo que pueda leerles algo más del libro, ¿no? Bien, otro, como de pequeño me enseñaron a ser un chico con recursos, pues tendremos que... Fíjate. Se acabó, y ahora sí que no ves nada, vamos. Ahora sí que...